Gina, gusto en saludarte otra vez. Igualmente, Talo, las columnas siguen con esta reflexión sobre qué pasó en Cuba, qué legado deja Fidel Castro. Hay quienes lo caracterizan como un gran dictador y quienes consideran que por el otro lado fue un héroe, pues logró resistir contra más de 4 décadas de embargo económico. Vámonos primero a una columna sobre un tema nacional, vámonos con la columna de Francisco Garfias, y él nos habla del proceso que se vive en el Senado. Señala que el PAN está en la misma sintonía del PRD en cuanto a no aprobar la Fiscalía Anticorrupción en este periodo de sesiones en el Senado. Los riesgos de aprobar sin cambios el diseño de la Fiscalía es que el fiscal anticorrupción puede ser nombrado y removido libremente por el Procurador General de la República o, en su caso, el fiscal general. No necesita una causa justificada para correrlo y eso le pegaría de lleno a la autonomía de esta nueva institución que se estaría creando, así lo plantea Francisco Garfias. Aunque es cierto, también plantea Garfias que el Senado podría objetar el nombramiento y la remoción del fiscal general por el voto de 2/3 partes de los integrantes de la Fiscalía. Otra limitación del proyecto de la Fiscalía Anticorrupción, tal como llegó al Senado, es que operará con normas y con los recursos materiales que tiene actualmente la cuestionada Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. En otras palabras, nos dice Garfias, arrastra consigo los vicios de esta unidad. Por estas dos fallas, el PRD y el PAN estarían promoviendo un esquema diferente de fiscalía con mucha más autonomía y corrigiendo estos dos errores. Vámonos a comentar la columna de Federico Reyes Heroles. Nos habla de Cuba y la utopía que representó durante años para la gente que creía en un sistema más equitativo. Isaiah Berlin, intelectual, denunció que la utopía de lograr una sociedad perfecta puede ser un instrumento de opresión, de sojuzgamiento de las personas. La utopía es responsable de muchas atrocidades. Esto sucedió en Cuba. Se puede imaginar un mundo mejor, eso alimenta el espíritu, pero imponerle a la población este sueño se convirtió en la manifestación de la barbarie. En esta columna, Federico Reyes Heroles nos habla de cómo en Cuba, por ejemplo, en el 2003 se dio la Primavera Negra, donde el régimen de Fidel Castro detuvo en una sola noche a 75 personas, 20 de ellos periodistas. Su delito, decir la verdad, hacer una revista que se llamaba De Cuba, donde se hablaba de las fallas del sistema, de las violaciones de derechos humanos. Eso les costó que los mandaran a la cárcel con sentencias hasta de 30 años de prisión. Es el lado oscuro de este gobierno de Castro. Ya hemos estado hablando en estos días de la incongruencia de un líder que ilusionó a cubanos, a sus seguidores, y cayó en el mismo sistema. Todos tenían la ilusión de que a lo mejor, justamente como dice Reyes Heroles, en algún momento pudieron soñar y sentir, palpar en algún momento una sociedad perfecta, pero cayó en lo mismo, en el mismo sistema dictatorial que contra el que estaba luchando Fidel Castro, ¿no? De Fulgencio Batista. Es una paradoja. Castro hablaba de que luchaba por la libertad, que la gente fuera libre, en contraposición al sistema capitalista, es decir, que hubiera una mejor distribución de la riqueza, que todos tuvieran lo básico, comida, salud, educación. Pero en el camino les impuso el no poder decir lo que pensaban, no poder tener prensa libre, estar absolutamente alineados al sistema. Entonces, ¿qué libertad es esa en realidad? Y sabemos que tenían absolutamente restringida salir de la isla, ¿no? Vámonos también en este mismo tema del análisis de lo que fue Castro y cómo gobernó. Jorge Fernández Menéndez nos habla hoy en su columna de que grandes líderes, Satalo, como Mao Zedong, como Stalin, murieron, tuvieron extraordinarios entierros dignos de zares o emperadores, pero inmediatamente después de su muerte, los sucesores se deshicieron de ellos, se deshicieron de sus políticas. El caso Fidel es distinto. Esta es la gran reflexión de Jorge Fernández. Castro es el único de los grandes líderes modernos que se formó en Occidente. Chávez o Maduro en Venezuela son caricaturas junto a Castro, y hay una diferencia adicional. A Fidel lo sucederá Raúl Castro, su hermano, que era su incondicional, pese a que tenían ciertas diferencias sobre política que no se han difundido mucho en público. Raúl tiene 85 años de edad, hay que recordarlo, tendrá que tener sucesores de otra generación, y Raúl está pensando para Cuba más que en un modelo como el de China, está pensando en un modelo como el que tiene Vietnam, es decir, una economía relativamente abierta, con un partido único,
pero hay que tener en mente que Cuba está a solo 90 millas de Miami, muy cerca de Estados Unidos, muy cerca del que será el presidente de Estados Unidos, Trump, y eso le limita un poco en lo que pueda hacer. La gran pregunta es qué tanto va a abrir la economía, qué tanto va a abrir el comercio y qué tanto permitirá que los cubanos realmente salgan al mundo y puedan ahora sí ser libres en la libertad de expresión y de las ideas. Y un asunto también que penetra, aunque no lo quisiéramos aceptar, ya no hay líderes mundiales en este momento, ya no hay líderes destacados, internacionales, que realmente hagan o provoquen una revolución, al menos de la izquierda socialista, y los que intentaron o los que están intentando hacerlo, pero pues de una manera poco loable, es justamente Maduro, claro, como seguidor de Chávez, y Raúl Castro de su hermano, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde están esos verdaderos líderes que surgen? Quizás la gran diferencia, y no es que defienda a Castro, la gran diferencia entre Castro y Chávez es que Castro mantuvo la economía de Cuba a pesar del embargo. Sin embargo, vemos en Venezuela la economía totalmente destruida, en gran parte porque la petrolera estatal no está funcionando como querían, era la principal fuente de ingresos, y además Chávez nacionalizó todos los negocios que le gustaban, nacionalizó cementeras, ladrilleras, y en un año se las llevaba a la quiebra, el gran problema de Venezuela. Vámonos con las caricaturas Magoo de la jornada, inspirado en Trump y en el tío Sam, y aquí vemos que dice, ya ni moros tenemos en la costa, dice Trump, y detrás de él pues las tumbas de Fidel Castro y también de Hugo Chávez. Ya se nos fueron, ahora ¿quién le damos con el garrote? Vámonos con Helio Flores del Universal, una gran caricatura, y es Fidel Castro, que dejó definitivamente su huella en el mundo, como decía Satalo, uno de los grandes líderes de la historia. Como dicen, su desaparición física de este mundo, porque los ideales parece ser que todavía van a continuar por mucho tiempo. Y finalmente, Camacho en Reforma, una caricatura que nos muestra a Renato Sales Heredia esperando, contando los minutos para atrapar a Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, pero no lo vemos que se mueva suficiente para pescarlo. Dice que no hay plazos, ¿no? Híjole, pero el país espera con ansia la detención de Javier Duarte. Así las caricaturas. Ahora sí que, ¿cuál es la prisa? Híjole, qué barbaridad, pues sí. Órale, pues. Muy bien. Georgina, nos vemos mañana. Con mucho gusto, Talo. Muchas gracias. Vamos a una... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.